Pues a ver, estando allí en comisión en Río Negro, hubo un llamado por parte del C3 y 2 que era en esa época para realizar una evacuación. Fuimos llamados, alertados, llegamos al helicóptero y pues la primera información o la información inicial por parte del piloto era que íbamos a ir a rescatar un soldado herido por arma de fuego. Yo recuerdo tanto que llegué allí y habían unas granadas de mortero y pues digamos que me dio como nervios en ese momento de lanzarlas de la aeronave, del piso de la aeronave hasta el piso, pues más por la seguridad de nosotros, de la aeronave. Entonces decidí desengancharme de la aeronave y bajarme, y pues al poner las granadas en el piso, en ese momento fue cuando recibimos disparos del enemigo. La aeronave fue impactada y entonces el piloto de la aeronave pues decidió abandonar el sitio. Y pues de allí sirve muchísimo la preparación que uno tiene, que en ese momento la prioridad era salvar a esos soldados heridos. Recuerdo tanto que allí un soldado se me acercó y pues básicamente este soldado fue el que me estuvo todo el tiempo conmigo apoyándome, y entre los dos pues pudimos dirigir todo para poder hacer lo siguiente. Bienvenidos a True Security Stories 2.0. Segunda temporada con más adrenalina, más acción, con historias reales contadas por héroes reales. True Security Stories 2.0, el podcast de los valientes hombres y mujeres de seguridad y defensa de bases. Bienvenidos nuevamente a los micrófonos de nuestro podcast TSS, el podcast de los hombres y mujeres de la especialidad de seguridad y defensa de bases. Hoy este capítulo es muy especial porque es la primera vez que invitamos a una persona de la reserva activa en uso de buen retiro, que aportó la mayor parte de su vida en el desarrollo y en el cumplimiento de nuestra misión constitucional como seguridad y defensa de bases. Un instructor de paracaidismo, un instructor de recuperación de personal, un instructor en su época se llamaba curso de contraguerrillas, hoy curso básico de combate irregular, que nos cuenta la historia de esas actividades que realizó en servicio, pero más allá de lo que podemos evidenciar en lo que nos cuenta, también paralelo a ello se nota el agradecimiento y ese sentido de pertenencia que aún en las filas del retiro demuestra por la institución. Bienvenido, señor técnico jefe Casallas, a los micrófonos. Coronel, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y pues de antemano pues agradecerle por estar aquí con ustedes compartiendo esas historias que como usted mismo lo decía, pues vivimos en esas épocas y pues que finalmente redundó en enaltecerle el nombre de la especialidad de seguridad y defensa de bases, y pues de luchar por el progreso y por el país. Básicamente nos servían todo ese tipo de operaciones para lograr un mejor país para nuestros hijos y demás. Nuevamente le reitero el agradecimiento por la invitación y pues aquí estamos prestos para compartir este rato muy ameno con ustedes. Me estaba acordando ahorita, Juan, cuando estábamos en Palanquero, ¿ya nos llamábamos seguridad y defensa de bases o éramos infantería de aviación todavía? En esa época ya era seguridad y defensa de bases. Cuando yo me gradué sí era infantería de aviación. Alcancé a durar unos 2 años más o menos como infantería de aviación y ya posteriormente cambiamos a seguridad y defensa. Pero fue en ese lapso, ahí estábamos, sí, en ese cambio que era de mi sargento a mi jefe, y ese fue en esa época como para darle contexto a esa antigüedad, por llamarlo de esa manera. Es correcto, sí señor. Listo. ¿Curso 69 de la Escuela de Suboficiales? Curso 69 de la Escuela de Suboficiales, sí señor, de especialidad de infantería de aviación cuando me gradué y posteriormente seguridad y defensa de bases. ¿Qué me puede contar de esa parte? Quería también definir un mito acá que hay entre los paracaidistas, que si es de Líbano, que si es de Murillo, que si es el lugar de nacimiento donde es, porque yo sé que hay varios que nos están escuchando que quieren definir. Bueno, al fin el jefe Casallas de la Reserva Activa, ¿dónde nació? Yo nací en el Líbano, Tolima, y pues obviamente con mucha cercanía en Murillo, pues porque pues allá son pueblos que están muy cercanos y pues viví una parte también allá en ese municipio. Y pues digamos que somos muy vecinos y muy allegados a esta región y pues sí, pero pues finalmente realicé mis estudios y todo en el Líbano, Tolima. Bueno, ahí
estando en el Líbano y por qué la Fuerza Aérea? ¿Por qué la carrera militar? ¿Tenía algún referente de alguien que conocía? ¿O por qué la Fuerza Aérea y ese paso para seguir en su vida? Pues inicialmente tuve la oportunidad de ir a La Dorada a hacer a acompañar a mi padre por allá a realizar unos negocios y pues vi por primera vez pues como los aviones de combate y toda esta situación y pues allí como que nació el deseo de formar parte y pertenecer a este grupo de hombres y mujeres que me parecía tan bonito y pues digamos que allí fue donde nació el interés y me llamó mucho la atención por integrar las filas. Pues básicamente todo el bachillerato lo realicé en pro de llegar a 11 y pues poderme presentar a la escuela y pues si era posible y poder ingresar y hacer parte de esta familia. Teniendo la base tan cerca en esa área, ¿era normal que se presentaran? ¿Usted fue el único con algunos compañeros o cómo era ese espacio en ese momento? Pues de allá del Líbano siempre nos presentamos algunos compañeros, pero pues realmente en esa época solamente pasé yo. Pues también como te mencionaba, tuve como referente también a un técnico, al técnico Poveda, que pues él, digamos en la escuela, en el colegio, perdón, me llevaba un año de estudio y pues él ingresó primero a la escuela y pues tuve la oportunidad de hablar con él, también con el señor teniente coronel retirado Miguel Pineda, que también es del Líbano y pues también estudió en mi colegio. Pues digamos que estas dos personas fueron los referentes y que me ampliaron la información de la Fuerza Aérea, de cómo era la carrera y pues finalmente como era de mi agrado pues me llamó mucho más la atención y pues con esto pude realizar todo mi proceso de inscripción y de ingresar a la escuela. ¿Y la familia qué decía? ¿Cuál era el concepto familiar? Pues mi madre y mis hermanos pues sí estaban como motivados, también me estaban apoyando. En un principio pues mi padre sí estaba como un poco apático a que ingresara a la vida militar, pero pues ya cuando vio que era un hecho de que ingresaba a la institución pues ya se puso la 10 y también me colaboró y me ayudó bastante y pues bueno, aquí estamos. Y lo apoyó muy bien. Que nos debe estar escuchando, un saludo para el señor Casallas. Cuando entramos a la escuela, ¿qué pasa en la escuela? Ya en ese lapso de la incorporación a la escuela. Pues a ver, siempre pues es un impacto pues bien grande, pues porque viene uno pues primero de un municipio, de un pueblo, de vivir otro tipo de situaciones, ya llegar a una escuela, de una formación militar, encontrarse uno con personas de todo Colombia, de diferentes regiones, de diferentes costumbres, y pues ya como tal la vida militar pues siempre es un impacto bastante fuerte, pero pues digamos que las ganas y el deseo de cumplir esa meta inicial que tiene uno de graduarse pues hacen de que día a día se forme uno más. Claro, obviamente los tiempos son limitados, el estudio, la parte académica, la vida militar, pues todo eso hace parte de lo que uno va viviendo día a día y pues que finalmente cuando ya le nace a uno y definitivamente le agrada y tiene una vocación de servicio pues da frutos, que es la graduación como tal. Lo que ya en esa parte de la escuela hay algo de pronto que la comida, no sé cómo era ese cambio de lo que tenía en casa, lo que estaba ya algo especial o lo asimiló normal. Sí, exacto, ese es uno de los cambios que pienso que son más bruscos porque pues uno está acostumbrado al Hotel Mamá y llegar allá a una institución militar donde las comidas pues son diferentes y pues es para un grupo de personas, pues eso es como el primer impacto que siente uno, pero pues ya finalmente uno se va acostumbrando. Digamos que la Diana, que la levantaba súper temprano y pues en Madrid no había agua caliente, pues entonces obviamente con el agua a temperatura ambiente, entonces pues ese era de los cambios bruscos que uno empezó a vivir. Sí, exacto. Bueno, Juan, ahí tenemos los años de escuela, ahí la parte ya directamente con la especialidad de seguridad y defensa de bases, y en ese transcurso, esa capacitación, ¿salió directamente para qué unidad, cuándo terminó, o qué cursos hizo, cómo fue ese desarrollo profesional en esa primera fase? Pues en la escuela, estando en la escuela, tuve la oportunidad de realizar algunos cursos de combate y algunos académicos para la formación pues personal en ese momento. Una vez me gradué, salí trasladado para el Comando Aéreo de Combate número 1, ubicado en Puerto Salgar, Cundinamarca.
conocido como Palanquero, y pues eso fue en el año 97 cuando llegué allí a Palanquero, y pues de allí empecé a trabajar en todo lo que era la parte de infantería de aviación con el grupo pues, para trabajar en el tema de la seguridad de la unidad, trabajar con los soldados. Y pues allí, estando también allí, tuve la oportunidad de realizar algunos cursos de combate, en los cuales pues lo que hicieron fue afianzar mi conocimiento y la vocación que tenía por la especialidad. Ahí a lo largo en ese año 1999-2000 fue cuando ya tuve la oportunidad de conocer a Juan, que inclusive fue el instructor de supervivencia en el agua, allá en el río Magdalena, que nos dictaba las clases muy prácticas en esa parte. Estando allí en La Dorada tuve la oportunidad de ir a hacer un curso de combate fluvial en Puerto Leguízamo con la Armada, y pues allí empecé a desempeñarme como tal proveyendo la seguridad del río Magdalena ahí en la unidad. Entonces pues a la par con esto pues dictaba las capacitaciones a los cursos de contraguerrillas y personal para todo lo que era operaciones fluviales. Ahí en ese momento no estaba la ESIMA, nuestra escuela de instrucción militar, el grupo de seguridad fungía o hacía esas tareas y esas labores de los cursos de defensa de bases y contraguerrillas. Es correcto. Y ahí es que recuerda de pronto los números de esos cursos de contraguerrillas, los tácticos de qué. Pues ¿Qué curso de contraguerrillas es el suyo? El curso de contraguerrilla mío es el Águila 34. Sí, básicamente desde el 35 en adelante tuve la oportunidad de ser instructor. Inicialmente era como instructor de lectura de cartas, todo lo que era navegación terrestre, y posteriormente ya empecé a dictar otras materias y ya ser el táctico de estos cursos, o ayudante táctico, perdón, de estos cursos, y a la par con el curso de defensa de bases. Pero lo que vos mencionabas es que esto lo realizaba era el grupo de infantería de aviación, con los oficiales y suboficiales de planta del grupo. El GIAB asumía esas funciones de instrucción y estaba capacitando ahí. De esas capacitaciones va a marcarme un poco en los cursos, Juan, que realizó, el curso que nos acaba de nombrar, el curso de contraguerrilla, los cursos adicionales, el curso de caída libre, de línea estática, esos cursos que recibió, esas capacitaciones, ¿cuál es que de pronto, o cuál diría usted que es el que más lleva o que lo marcó a seguir un camino, porque a veces es diferente de acuerdo a cada persona? ¿Cuál fue ese curso que de pronto lo llevó a desarrollarse profesionalmente? Realmente siento que el paracaidismo era una de las expectativas más grandes que tenía estando en la escuela de suboficiales, y posteriormente cuando ya me gradué, pues que tuve la oportunidad de hacer el curso de línea estática, paracaidismo de línea estática, y ya a los pocos años tener nuevamente la oportunidad de realizar el curso de caída libre, pues fue algo muy motivante, muy emocionante, pues porque finalmente lanzarse de un avión en vuelo no es fácil y no es para todo el mundo. Obviamente todas las personas no están, digamos, en la capacidad de realizar este tipo de maniobras, pero ver que uno lo puede realizar y cumplir ese sueño pues fue algo muy motivante. Y pues a partir de allí la oportunidad que tuve de realizar diferentes cursos de todas las especialidades del paracaidismo pues también me llenó de mucho orgullo, me motivó bastante, y pues gracias a Dios y todavía puedo decirlo con gran orgullo de que aún continúo saltando. Sigo realizando estos saltos en la vida civil porque finalmente me llenó mucho como persona. Siento que es una pasión muy grande poder realizar este tipo de actividad. Ok, muy bien. Estaba pensando también en esa parte del desarrollo, no omitir lo de el Rigger o nuestro empacador de las reservas de los paracaídas, de no solamente los paracaídas. Hoy aprendí en el último salto lo de los paracaídas de pecho, el paracaídas de espaldas y el paracaídas de silla, sí, que son correcto. Los 3 tipos de paracaídas que los empacaban ustedes. Entonces cuéntenos de pronto ese desarrollo, cómo llegó a tener esa capacidad de ser el respaldo de nuestros pilotos en las operaciones con los paracaídas de reserva y ser el respaldo de nuestros oficiales y suboficiales paracaidistas. Pues como mencionaba anteriormente, dentro de las especialidades que tiene el paracaidismo, pues tuve la oportunidad de hacer un curso que se llama Rigger, que es como la persona idónea que le hace el mantenimiento y el empaque de los paracaídas, y pues allí está ubicado en Camán, el Comando Aéreo de Mantenimiento ubicado en Madrid. Y pues llegué allí en el año de 2009, realicé los cursos pertinentes y pues empecé a trabajar en esta parte, inicialmente trabajando lo que eran los paracaídas de los paracaidistas de caída libre, los paracaídas de línea estática, y pues allí se realizaba el mantenimiento a los paracaídas de las aeronaves de la Fuerza Aérea que cuentan con este tipo con este equipo de supervivencia o de emergencia en vuelo.
que eran pues prácticamente en este momento son las aeronaves de entrenamiento y combate de la Fuerza Aérea Colombiana. Entonces pues también es una especialidad muy importante, reviste mucha importancia. ¿Por qué? Porque pues estamos empacando y haciéndole mantenimiento a un paracaídas que le va a salvar la vida a una persona que finalmente ni conocemos, pero pues que esa es nuestro profesionalismo, de hacer las cosas bien, porque de allí redunda de que salvemos la vida de una persona. De pronto, Juan tiene el número, la idea de cuántas reservas se habrán operado que usted haya empacado. Pues hasta cuando yo me retiré, que me retiré el 1 de marzo del 2022, hasta ahí tenía un total de 35 personas que habían utilizado el paracaídas de emergencia de caída libre y 7 eyecciones de aviones de combate. O sea que si hacemos un número redondo son 42 que utilizaron esa reserva que usted empacó y que le salvó la vida. Es correcto, sí, señor. Bueno, es un buen dato, no lo tenía presente. Ustedes tenían un cuadro allá en la sala de empaque donde tenían la reserva, ¿cierto? Sí, señora, ya se quedó un cuadro con el historial donde está contemplado la persona, el día, el equipo, y pues llevábamos esa estadística para verificar, sí, como para llevar ese antecedente de las personas que utilizaban el paracaídas, no por malos procedimientos, sino pues porque la misma situación del momento, el clima, la temperatura, bueno, files de situaciones que pasan en esos momentos, y el personal se ve abocado a utilizar el paracaídas de emergencia. Sí, siendo de todas formas el paracaidismo y pues las actividades de vuelo también algo que tiene su gestión del riesgo realizada, no obstante tienen su tasa de eventos que se pueden presentar. Somos conocedores de que ha habido necesidades de operar su sistema, como bien lo dice Juan, no necesariamente por un mal procedimiento, pero que se ha hecho, y quería como recalcar eso, 42 personas que se han visto beneficiadas por el trabajo, y que quizás, no sé si Mauricio conocía ese número, no lo tenía en cuenta. Yo pensé que me iba a decir menos números, pero con eso es un agradecimiento total, y sé de parte tanto de nuestras tripulaciones como de nuestros paracaidistas que es un agradecimiento, porque yo creo que toda mi carrera en paracaidismo la salté bajo la operación de las reservas que Juan empacaba. Gracias a los procedimientos y todo, pues no tuve la necesidad de utilizarla, pero pienso que estaba respaldado y saltaba uno confiado por esa parte. Ya ahí con eso, Juan, de recibir esa capacitación, de tener esa confianza, de generar esa sinergia con ese personal del taller de paracaídas, que son civiles, que desarrolla esa tarea dual. Me quiero volver un poquito a la parte operativa, cuando tiene la posibilidad de entrar a la COEA, o que estuvo en esa parte entre CACON 5 y la COEA. ¿Cómo fue ese paso con esa parte operativa? O si me quiere contar cuando salí, ¿en qué unidad has estado hasta llegar a esa parte de CACON 5? Pues a ver, como mencionaba anteriormente, yo me gradué y salí trasladado para el CACON 1. Posteriormente salí destinado a trabajar en la COEA en ese momento, que era la Agrupación de Comandos Especiales Aéreos, que fue un grupo que pues en ese entonces el grupo de seguridad, la jefatura de seguridad convocó una cierta cantidad de hombres, de oficiales y suboficiales, para conformar este grupo, y pues empezamos ya a realizar todas esas labores como de comando y operaciones especiales. Allí duré 5 años y posteriormente pues salí trasladado para el Comando Aéreo de Mantenimiento a realizar la actividad que mencionaba anteriormente, lo que era todo el mantenimiento y empaque de los paracaídas, y desempeñarme como instructor del equipo Águila de Gules, que es el equipo de paracaidismo de la Fuerza Aérea Colombiana. Estando en Palanquero, pues también a la par con el paracaidismo, también empecé a desarrollar operaciones de búsqueda y rescate en combate, como siendo la unidad pues en ese momento más operativa y donde se desarrollaban los cursos, pues también adquirimos esta capacidad, y lo que empezamos a hacer fue entrenar al personal de las diferentes unidades aéreas. Estoy hablando de Apiay, en Villavicencio, Tres Esquinas, en Río Negro. Entonces empezamos a conformar esos grupos especiales de búsqueda y rescate para
pues precisamente como su nombre lo indica, pues a hacer las labores de rescatar a aquellas personas aisladas que se encontraban en áreas de difícil acceso y pues que presentaban alguna situación médica particular y que necesitaba ser extraído rápidamente para su supervivencia. En esa época nos llamamos CISAR, ¿cierto? Era como correcto, la parte CISAR, que ahora pues ya somos recuperación de personal, que tiene otros contextos, pero en eso estaba. Ahí había unas actividades que realizaban esos rescates con los helicópteros Black Hawk con 5. Me contaba usted la experiencia de estar allá en comisión y que ocurrió algo, que ahí hubo una diferencia o de pronto fue el camino para desarrollar un poco más esas actividades de recuperación de personal. Pues a ver, estando en la COEA, hubo un requerimiento por parte de CACON 5, que es la unidad que está ubicada en Río Negro, para realizar las operaciones de búsqueda y rescate, apoyar a esa unidad porque pues obviamente el personal no contaba con suficiente personal para suplir esta tarea. Entonces la COEA empezó a enviar ya 2 personas, grupos de 2 personas, normalmente era un enfermero de combate y un especialista en maestro de soga, que es la persona como encargada de realizar los anclajes a la aeronave con cuerdas y todos los equipos especiales para poder realizar estas maniobras en áreas de difícil acceso. Entonces empezamos a prestar esta comisión allá en Río Negro por unos periodos de 15 días aproximadamente para realizar este tipo de maniobras, y pues siempre estábamos disponibles allá con las tripulaciones para todos los tipos de operaciones que se presentaran, para apoyarlos a ellos en ese sentido y pues finalmente nosotros también, digamos, aprender y desarrollar este tipo de operaciones. Haciendo ACOEA, en ese momento ACOEA, actual GROEA, la agrupación de comandos, y ahora es nuestro grupo de operaciones especiales, siendo ACOEA en ese momento estaban en comisión allá en Río Negro. Es correcto, mi coronel. Y ahí ustedes, me contaba que quién prestaba, como no había esa capacidad, ¿quién estaba prestando esa disponibilidad allá? En esa época lo prestaba un personal del ejército, habían 2 soldados profesionales de ejército quienes desarrollaban esta actividad, pero pues ya por cosas que se dieron cuenta en su momento de que hacían 2 personas de ejército allí laborando en esta área de aviación de la Fuerza Aérea y desarrollando este tipo de operaciones, pues ya vieron la necesidad de que estas operaciones fueran completamente autónomas de la Fuerza Aérea, entonces empezaron a enviar el personal idóneo para que fuera la tripulación completa Fuerza Aérea. Y ya estábamos capacitados como especialidad, ya hacíamos el conocimiento, tenemos la experiencia, entonces era confiable para hacer eso. O sea que podemos decir que más o menos en esa fecha fue que comenzamos a hacer nuestras operaciones directamente como fuerza. Exactamente, y ya hemos recibido capacitación del personal americano, todo en operaciones de búsqueda y rescate en combate. Ahí en ese momento, Juan, que nos contaba, y había, pues no en este momento, pero en muchas de las oportunidades que hemos tenido que hablar, usted nos ha contado, me ha contado en los grupos que hemos estado, de la situación que ocurrió en ese momento con una evacuación que quizás comenzó normal y terminó cambiando el ambiente operacional y que tuvo unas opciones o actividades que desarrolló en ese momento. Quisiera que nos cuente aquí en nuestros micrófonos esa situación. ¿Qué pasó en ese momento? Pues a ver, estando allí en comisión en Río Negro, una fecha pues que en este momento se me escapa, porque ya fue hace bastante tiempo, ya vamos para unos 20 años aproximadamente que fue esta situación. Hubo un llamado por parte del C3 y 2 que era en esa época para realizar una evacuación. Eso fue un viernes, recuerdo tanto, como tipo mediodía. Fuimos llamados, alertados. Llegamos al helicóptero y pues la primera información o la información inicial por parte del piloto era que íbamos a ir a rescatar un soldado herido por arma de fuego. Alistamos todo lo pertinente y abordamos la aeronave y procedimos al punto. Más o menos la zona era en Segovia, Antioquia. Salimos a vuelo y pues ya empezamos a preparar todo para pues, obviamente recibir Eso es alto, ¿no? Ahí el Segovia era primero que eran montañas. Es montaña, es montaña. Entonces ahí también de pronto para los rescatistas tener en cuenta que obviamente las condiciones en un grado de elevación son superiores, teniendo en cuenta que salen de Río Negro y era un nivel más elevado. Entonces eso también agrega un poco sí, exacto. Entonces, de riesgo a eso. Entonces salimos con esa primera información y pues procedimos al punto, pues obviamente de la base de Río Negro hasta allá, hasta ese sitio, pues siempre está algo retirado. Y pues bueno, y seguíamos recibiendo información porque pues las tropas en ese momento estaban en combate
y pues ya durante el transcurso del vuelo pues nos seguían informando de que ya no era uno, sino ya eran dos, eran tres heridos. Empezó a incrementar la cantidad de personas que estaban heridas o de miembros del ejército. Entonces ya después se recibió órdenes e instrucciones de ir a otro batallón para recoger a un comandante y a un personal que iban a enviar a apoyar esas tropas de superficie. Y entonces fuimos a ese sitio, recogimos a ese personal y tanqueamos y seguimos para el punto. Ya una vez llegamos al sitio, pues tuvimos que esperar un poco porque pues para realizar esta maniobra necesitábamos de un avión, o de una aeronave, perdón, que nos pues, suministrara apoyo aéreo. En este caso podría ser un UH-60 Arpía o un UH-60 con tiradores de plataforma. Pues el que llegó primero fue los tiradores de plataforma, ya teniendo este apoyo, y pues ya vimos cómo las tropas de superficie pues estaban pidiendo este apoyo rápido porque pues ya estaban escasos de municiones. Ya pues el enemigo pues se creía que eran hartas personas, entonces pues también los estaban como copando, entonces necesitaban como la extracción de los heridos para también ellos poder maniobrar. Una vez teniendo esta información, pues entonces el piloto de la aeronave y teniendo todas las condiciones dadas, porque también pues llegamos al sitio y el clima no estaba tan favorable, estaba lloviendo, estaba oscuro, digamos que el día estaba lluvioso, estaba en esas condiciones, entonces pues también era algo pues como difícil para el acceso. Ya tomaron la decisión, nos preparamos para llegar a aterrizar, y pues la intención era, ya teníamos coordinado con el personal de tierra que una vez aterrizáramos nos llevaran los heridos lo más rápido posible. Recibimos la ubicación, la marcación, y pues el piloto procedió a aterrizar. Una vez aterrizamos, pues entonces abrimos las puertas y pues todo lo que habíamos cargado, municiones, de armas de acompañamiento, etcétera, empezamos a descargar la aeronave en ese momento de una manera muy rápida, teniendo en cuenta lo que se encontraban en combates en ese momento. Pero pues cuando nosotros hicimos ese descenso, en ese momento pues estaba como una tensa calma y empezamos a bajar todo. Los comandantes que llevábamos en ese momento, ellos bajaron rápidamente y se fueron como a tomar control de la tropa y pues a asumir el rol para los cuales fueron enviados. Yo recuerdo tanto que llegué allí y habían unas granadas de mortero, y pues digamos que me dio como nervios en ese momento de lanzarlas de la aeronave, del piso de la aeronave hasta el piso, pues más por la seguridad de nosotros, de la aeronave. Entonces decidí desengancharme de la aeronave y bajarme, y pues al poner las granadas en el piso, en ese momento fue cuando recibimos disparos del enemigo. La aeronave fue impactada y entonces el piloto de la aeronave pues decidió abandonar el sitio, y pues ocasionando con esto de que yo me quedara en tierra. O sea, decidió y que terminó quedando impactado el helicóptero, o comenzaron a dispararle y quedó usted en tierra. Exacto, sí, en ese momento lo que hubo fue disparos, y pues obviamente los técnicos o los tripulantes de la aeronave empezaron a repeler el fuego, pero pues el piloto de una vez hizo un ascenso vertical inmediato y pues la salida del punto. Y pues la aeronave de la plataforma que estaba prestando el apoyo pues empezó también a realizar el apoyo pertinente, pero pues yo me quedé en tierra. Y quedarse en tierra, ver el helicóptero salir, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pensó? Pues, ¿O no hay tiempo de pensar también? La verdad, son muchas sensaciones en ese momento que, pues digamos, los disparos, la gritería de los soldados, que mire, que movámonos allí, que por allí están, que tales. Entonces pues como que uno empieza a meterse en el cuento, y pues de allí sirve muchísimo la preparación que uno tiene. O sea, a pesar de que uno dispara, estando en la COEA, uno disparaba todos los días su arma de dotación, etcétera. Entonces uno está muy familiarizado con el ruido, con las detonaciones, etcétera. Entonces digamos que en ese momento uno digamos que no se le hace como tan de susto, de temor y todas esas cosas, sino que en ese momento la prioridad era salvar a esos soldados heridos. Sí, obviamente una tensión tremenda de ver que la aeronave se fue y pues que uno se quedó allí, claro, eso fue
algo bien tenaz, pero de todas maneras tocaba asimilarlo y tocaba maniobrar, que era lo peor de todo. Maniobrar, recuerdo tanto que allí un soldado se me acercó y pues básicamente este soldado fue el que me estuvo todo el tiempo conmigo apoyándome, y entre los dos pues pudimos dirigir todo para poder hacer lo siguiente. Un soldado profesional de ejército. Un soldado profesional de ejército, sí. Ok, qué pena, ahí le interrumpo. Para hacernos a la idea, ese helipuerto o ese punto o ese helipuerto, esa zona de aterrizaje que realizan nuestros soldados en ese momento, más o menos ¿qué diámetro tenía o qué campo es más o menos? No, era un potrero, yo recuerdo tanto que habían como unas especies de montañas y era la zona como más despejadita que había. Era un potrerito así como cerca a una finca, pero pues ahí cerca no habían viviendas ni nada, era un potrerito así. No era el terreno, no era plano ni nada, es un terreno muy pues desigual, pero pues igual nuestras tripulaciones están entrenadas para hacer este tipo de aterrizajes, y pues de esta manera lo realizamos, teniendo en cuenta de que pues era el medio más efectivo y más rápido para poder subir en ese momento los heridos, ya que en ese momento no contábamos con una grúa de rescate, y pues realizar una maniobra en grúa de rescate a una altura pues determinada pues era un blanco fácil para el enemigo. Entonces lo más favorable era aterrizar y que nuestros soldados pues apoyaran en ese momento para que poder embarcar los heridos y salir del sitio. Aquí, como recordando nuestra historia de seguridad y defensa de bases, más o menos para esa época se crearon nuestros tiradores de plataforma, los TEPLAs, que estaban apoyando la misión. Comenzamos a salir nuestras primeras misiones de recuperación de personal, y en ese momento todavía no había la conciencia del paramédico de combate. De pronto quería confirmar en ese momento de pronto las actividades y lo que se realizaba con esos pacientes y esos soldados heridos que llegaban a nuestros helicópteros eran quizás de mayor envergadura, por lo que no se tenía ese paramédico en las tropas. O sea que me imagino, no sé si estoy equivocado, la situación de esos heridos, ¿cómo la encontró usted allá? Pues realmente ellos sí, pues desde siempre manejan el tema de enfermeros de combate, y ellos los llevan allí dentro de sus tropas, pero pues digamos que en esta situación especial fue algo complejo porque pues ellos estaban en pleno combate. Entonces pues digamos que el enfermero no tuvo el tiempo de ponerse a colocar sus líquidos y atender a estos pacientes, sino que ellos lo que hicieron fue como aislarlos en un lado, proveer la seguridad para que no les pasara nada más, y pues digamos que en ese momento era la protección del personal, pero no tuvieron el tiempo suficiente para hacer maniobras de mantenerlos estables y demás. Entonces, por tal motivo que cuando nosotros ya los recogimos y demás, tuvimos que hacer maniobras mucho más complejas para poderlos canalizar y demás, ya por la pérdida de sangre y demás de estas personas. En ese espacio de tiempo, mientras se va el helicóptero, ¿se queda usted con el soldado profesional y comienza menos que a buscar resguardo porque el helicóptero ya se había ido? ¿Qué pasó? Pues realmente ahí hubo unos soldados, recuerdo tanto que unos llevaron las municiones a donde se encontraban las armas de acompañamiento, la ametralladora GM60, granadas de MGL, las de mortero, y pues ya como que en ese momento ellos ya sabían dónde estaban sus armas y empezaron los apoyos de fuego más nutridos, y pues se desencadenó pues como un combate ahí fuerte. Y pues yo inicialmente lo que hice fue buscar la protección, ¿no? Pero como no había quedado como en el potrero, en la mitad del potrero, entonces lo que hicimos fue buscar cubierta de protección. Con el soldado nos fuimos hacia un sitio donde habían unos árboles caídos, y pues él me dio la ubicación de más o menos donde se encontraba el enemigo, y pues uno alcanzaba a escuchar allá los disparos y de pronto veía uno algo de fogonazos, por lo que mencionaba anteriormente, que el clima estaba muy pues malo en ese momento, entonces estaba algo oscuro, estaba lloviendo. Entonces allí lo que hicimos fue protegernos inicialmente, buscar cubierta y protección, y pues usar nuestras armas también, porque en ese momento también estábamos recibiendo pues disparos de esa zona. Y era fácil, bueno, obviamente no es fácil identificarlos, pero como el soldado le dijo que sí, efectivamente, sí, ya él tenía la referencia en el terreno. Él ya tenía referencia de dónde se encontraba el enemigo y desde dónde era que se estaban disparando. Y pues hubo un momento donde solamente de esa zona se escuchaban los disparos. Entonces por esta razón hubo que mantener un perfil muy bajo para no dar papaya, como decimos militarmente, y pues buscar la cubierta de protección.
Ya cuando los soldados empezaron a disparar, ya empecé a escuchar las granadas de mortero, ya ese apoyo más y direccionado hacia ese punto. Entonces ya hablé con el soldado y lo que hicimos fue ubicar los heridos, los que faltaban, porque en ese momento antes de abandonar la aeronave solamente alcanzamos a subir un herido nomás. En ese lapso de bajar las cosas, el enfermero de combate, que es un compañero mío, el técnico Soto Urbano, él era el enfermero de combate, entonces él se encargó de subir a un herido y pues él se fue a bordo de la aeronave. Entonces yo lo que hice fue preparar los otros heridos, dejarlos lo más juntos posibles. Y pues algo importante allí, o pues que es clave, es que yo tenía unas comunicaciones VHF, tenía un radio VHF y pues siempre mantuve las comunicaciones con la tripulación. Entonces pues hubo más tranquilidad en ese momento, porque lo que hicimos fue coordinaciones para que la aeronave volviera nuevamente a recogerme y pues obviamente recoger al personal herido. Importante, aislado pero no incomunicado. Tenía correcto, la comunicación, sí. Claro, importante. Ahí ya hablando de ese equipo, conozco la época, de pronto confirmar, ¿qué tenía usted en su equipo personal? ¿Qué llevaba? Pues mi equipo personal, como lo mencionaba anteriormente, yo en esa época pues fungía como maestro de soga, entonces mosquetones, deltas, todo este equipo para realizar rappel y demás, cuerdas, sogas y demás. Pero adicional a eso, yo en mi chaleco como tal, aparte de los proveedores y la munición que llevaba para el desarrollo de estas operaciones, llevaba mi equipo de supervivencia, que constaba de brújula, paineles, luces estroscópicas, todos estos elementos que son muy utilizados en supervivencia. Y pues que afortunadamente estando allí pues vi el uso que verdaderamente ofrecen y que verdaderamente nos sirvió, porque pues allí utilicé el painel para darle la ubicación al piloto, dónde era que estaba exactamente, para que tratara de aterrizar lo más cerca posible donde yo tenía los heridos, para pues que fuera más rápida la maniobra de extracción. Adicional de radio de comunicaciones, pues porque muy importante que yo nunca perdí el contacto con la tripulación, siempre mantuve la comunicación, de alguna manera ellos dándome tranquilidad, y pues porque ellos también estaban preocupados de ver que uno de sus miembros de su tripulación se había quedado y en una zona de combate. Entonces pues también hubo como ese estrés para la tripulación en ese momento, que ya de salir a rescatar, me tenían era que rescatar pero a mí. Entonces por eso se vio un momento como tenso, pero pues finalmente esa sinergia fluyó en ese momento y hubo una muy buena comunicación para el desenlace final de y la capacitación que usted tenía, que ayudó a que no fuera otro rescatado, sino que fuera parte de la ayuda del rescate. Y ahí, como para puntualizar, hemos hablado de dos términos que queremos de pronto, el de canalizar y el de painel. De pronto, para quienes nos escuchan, ¿qué es canalizar y qué es painel? Pues canalizar básicamente es colocar el equipo de venoclisis, que es todo este equipo para... Pero en términos, usted no puede decir equipo... Bueno, a ver, ese sí es el equipo que utilizan para colocar los líquidos o suministrar los líquidos intravenosos a las personas. Cuando vamos a los hospitales, que vemos que cuelgan al lado de la cama del paciente. Eso es encontrar la vena y con la aguja... Encontrar la venita y poderle colocar el catéter y poder empezar a suministrar los líquidos para digamos, estabilizar al paciente. ¿Por qué? Porque estas heridas de armas de fuego dejan muchas lesiones y hay mucha pérdida de sangre en su momento. Entonces es importante estabilizar al paciente. El painel es una tela que tiene colores predominantes, normalmente es naranja y fucsia, y se utiliza mucho para hacia marcación a aeronaves. ¿Con qué fin? De que sean vistos solamente por las tripulaciones que están a cierta altura y no por las personas que se encuentran a nivel de superficie. Entonces es más como buscando el mimetismo de uno y poder brindar la información hacia la parte de las aeronaves. Quería mirar lo de canalizar porque también, obviamente en un ambiente controlado, en un hospital, en una parte donde le hagan ese procedimiento y le coloquen los líquidos o le coloquen una inyección, pues tengamos en cuenta que los paramédicos, nuestros paramédicos de combate, lo hacen en un ambiente como el que nos acaba de relatar aquí Juan, o en un helicóptero. De pronto me perdonará el coronel Ganen si está escuchando
el mensaje, pero no es porque el podcast, porque él sea mal piloto, pero pues era complicado cuando hacemos las evacuaciones en un Huey, llegar a hacer la canalización, y por eso también quiero resaltar esa labor de nuestros paramédicos. Entonces, listo, ahí empezamos, tenemos los pacientes, usted los organiza, tenemos ya las comunicaciones efectivas que nos permitieron hablar con la tripulación, ¿y qué pasa? Pues ya cuando ellos tomaron la decisión y más o menos coordinamos la situación, entonces ya el piloto me dijo que tuviera todo listo, ya él vio la ubicación donde yo estaba y pues hizo el descenso y el aterrizaje en el punto donde le hice la marcación con el soldado, y pues ahí le alcanzamos a enviar el mensaje al personal de ejército para que en ese momento pues hubiera un fuego nutrido para que la aeronave pudiera aterrizar sin problema. Y básicamente ya llegaron otros 2 soldados y nos ayudaron a subir los heridos, y un soldado muerto que en paz descanse, que en ese momento pues también se extrajo del punto. Lo subimos a la aeronave, ya salimos del punto, y pues realmente ahí se vivió pues como un momento tenso. Todos como que nos mirábamos y pues ya todos, pues la tripulación como contenta ya de verme nuevamente a mí a bordo de la aeronave, pues, de que estaba bien, pues pero ya lo que seguía era lo más complejo, que era lo que mi coronel mencionaba ahorita, canalizar, y ya el centro de atención eran los heridos. Entonces empezamos a hacer esas maniobras de canalizar, de suministrar los líquidos, obviamente para estabilizar. Estos pacientes pues ya a raíz de tanta sangre que han perdido, pues obviamente estaban fríos, la temperatura corporal ya ha bajado bastante. Pues ahí le pedimos al piloto que encendiera la calefacción y no volara tan alto, sino que lo hiciera a una altitud pues prudente para pues mantener la temperatura de los heridos, y un herido de ellos tenía una lesión también en la parte de la mandíbula, entonces también pues para que no subiera tanto y de pronto la presión le fuera a afectar. Y pues lo que decía mi coronel, canalizar, encontrar la vena en ese episodio donde va el helicóptero pues con la vibración normal de la aeronave, el nerviosismo, la tensión, el frío por la lluvia y demás, y pues que ya a medida que el cuerpo va perdiendo sangre, pues obviamente se hace más complejo esta maniobra de poder encontrarla. ¿Qué horas eran más o menos, Juan? Era en las horas de la tarde, eran por ahí tipo 3, 4 de la tarde más o menos, no, por ahí las 4 de la tarde más o menos era la hora en que ya fuimos ya extraímos el personal y íbamos para el aeropuerto de de Medellín, de la Olaya Herrera. Procedimos a Medellín, nos tocó ir a otro sitio a tanquear, porque pues obviamente ya estábamos algo lejos, y pues también las maniobras que hubo allí, el tiempo que duramos allá, pues hubo la necesidad de tanquear. Subieron a un personal médico también allí, pero pues realmente no, ya el personal estaba canalizado, y lo que estábamos era tratando de llegar lo más rápido posible a Medellín para que estos muchachos fueran llevados a un sitio de atención de nivel superior. Ok, ustedes ahí entregan los pacientes, cuando llegan al hospital, ¿qué pasa? Cuando llegamos a Medellín aterrizamos, y sí, allí estaban las ambulancias, lo que hicimos fue entregarlos, ya todos vivos, gracias a Dios, ninguno pues falleció ni nada por el estilo, todos llegaron con vida, fueron entregados, y pues las condiciones climáticas en este momento fueron muy adversas, estaba lloviendo bastante, entonces pues allí permanecimos. Recuerdo tanto que permanecimos a bordo de la aeronave, toda la tripulación y nosotros, y pues empezamos como a hacer el autoanálisis de lo que ha pasado, ya con más cabeza más fría, y ya entonces empezamos a ver, sí, a mirar lo que ha sucedido, pero pues que finalmente gracias a Dios hemos podido recuperar a estos muchachos y haberlos llevado con vida y entregarlos con vida ya a la parte médica. Y esperando instrucciones del comando de CACON 5 para ver qué seguíamos, pero pues la orden era hacerle una inspección a la aeronave para mirar qué había sucedido, y pues cuando una vez escampó procedimos a hacerle la inspección visual a toda la aeronave, y sí encontramos unos impactos donde la aeronave definitivamente fue impactada en ese sitio. Pero no, o sea, no había mostrado nada hasta que hicieron la inspección. No, realmente no, pues lo que entendí y lo que escuché ese día, pues no, o sea, digamos, no afectó el funcionamiento de la aeronave. Claro, el helicóptero funcionó todo el tiempo,
sin problema y pues digamos que los impactos no ocasionaron daños relevantes a la aeronave, pero pues de todas maneras sí fue impactada la aeronave. El ánimo de este podcast también es recordar procedimientos, es recordar doctrina, es aprender sobre lo pasado. También quiero recordar algo que de pronto, yo creo que en ese momento ni usted lo recordaba, creo que lo hablamos antes, y es cuando usted hizo ese uso de munición, cuando usted utilizó esos elementos que llevaba especialmente el armamento, llegó allá, me imagino, o quiero confirmar, hacer los procedimientos administrativos para dar de baja ese material. Sí, claro, correcto. Sí, normalmente cuando uno hace todo pues el uso de este material, se hizo todo lo pertinente posterior a la operación. Pues básicamente se usó un proveedor de mi fusil M4, que era el que tenía de dotación en ese momento, y pues básicamente se hizo todo lo administrativo correspondiente para dar de baja ese material. Y al llegar a Río Negro, ¿ves que le hicieron unos exámenes? ¿Qué pasó ahí? Una vez llegamos a Río Negro, pues se encontraba pues todo el alto mando de la unidad. Revisaron pues por la digamos la complejidad de la operación, y entonces estaban los altos mandos de la unidad allí esperándonos. E hicieron la revisión de la aeronave y todo lo demás, y pues ahí recibimos las instrucciones del comando de la unidad, donde pues me ordenaron ir a la parte de sanidad para que fuera revisado médicamente, y con la parte psicológica, teniendo en cuenta pues como lo que había vivido en ese momento. Y bien. Y pues hasta el momento bien. Bueno, y pasamos esa actividad. Me dicen que hubo un reconocimiento de la fuerza. ¿Qué fue? Sí, posteriormente, no sé, como a los 2 meses, sí, como 1 o 2 meses, estando aquí en Bogotá, en una ocasión me llamaron para que asistiera a la escuela militar y a la tripulación. Pues lo que hicieron fue nos condecoraron y recibí la medalla al valor por primera vez de Fuerza Aérea. Hagamos de pronto el énfasis en la parte. Es la primera vez que un hombre o mujer de seguridad y defensa de bases recibía la medalla al valor, ¿sí? Sí, exacto, sí. Ok. Por una maniobra. Por una maniobra directamente en el área del combate. En el área de combate, es correcto, sí, señor. Perfecto. Obviamente por la tripulación, pero muy bien. Felicitaciones que sea ese hito ahí en esa parte. Muchas gracias. Ya conociendo, Juan, como conoce nuestra especialidad, como no conoce su carrera, como conoce su fuerza, enfocando a nuestros jóvenes rescatistas o pararescatistas que tenemos, no solamente en el GROEA, que es el Grupo de Operaciones ahora, sino en nuestras bases, ¿qué les recomendaría a ustedes que tengan en cuenta? ¿Qué les dirá a usted que es imprescindible que tengan para cuando salgan a sus evacuaciones? Pues digamos que son varios factores, pero lo más importante es tener, o sea, hacerlo con mucha convicción, con mucho amor a la patria, que realmente hoy en día yo me siento muy contento de haber salvado la vida de muchas personas, porque no fue solamente esta operación, sino varias operaciones, pero digamos que esta fue como la más relevante por la complejidad del asunto. Pero importante es tener claro los procedimientos, tener claro lo que se vamos a realizar, las maniobras que se van a realizar. Estas operaciones allí helicoportadas y todas estas actividades siempre requieren de mucha atención, de mucho profesionalismo y digamos el empleo del material, el uso del material. Yo estando allí pues vi digamos la importancia del radio de comunicaciones, del painel, de mi arma de dotación, etcétera. Todos estos elementos que fueron claves para, digamos, mi supervivencia en ese sitio, porque pues es una cosa muy diferente, sabes, bajar uno sin su armamento y poder, digamos, de alguna manera protegerse y pues usar los elementos que más contaba yo allí para poder haberme comunicado con la tripulación. Hubiera sido muy difícil en ese momento sin saber si ellos me iban a recoger o no me iban a recoger o qué tenía que hacer. Entonces también esa parte es muy importante. El uso de todos los elementos que están destinados para su fin es porque finalmente en unos escenarios de estos los va a necesitar. Ahí voy a hacer una asociación o trayendo a una frase de un instructor mío de supervivencia en el agua que básicamente nos enseñaba a que como entreno peleo. Entonces, con lo que yo voy a entrenar, con lo que yo estoy utilizando es con lo que me va a brindar mi seguridad para las operaciones. Entonces, con mi fusil seriado, armonizado, disparado, con la revisión de mi munición, con mi chaleco
multipropósito en este momento que tienen, con los elementos de los líquidos que estén, el lactato del Ringer o el otro líquido estén con las fechas de vencimiento dentro de los parámetros. Entonces es una recomendación que ahondo acá, que nos hace Juan, con respecto a que estemos verificando eso, porque a la final es lo que nos va a salvar la vida, y le permitió a él no ser un rescatado más, sino ser parte de la solución de esa actividad. En eso, Juan, ya terminando con la parte de la operación, y que lo felicito por ser ese primer suboficial condecorado con la medalla del valor en seguridad y defensa de bases. Siempre a las personas que se sientan en los micrófonos de acá les preguntamos, ya usted al otro lado de su carrera, siendo como técnico jefe de la Reserva Activa, y volviendo a Murillo, ¿dónde está? ¿Líbano o Murillo? Líbano, Tolima. Volviendo al Líbano, en las calles del Líbano, y usted ve al joven Juan Carlos allá ayudándole a su papá a los negocios que tenía. Y usted se lo puede encontrar, tuviera esa oportunidad, estamos haciendo aquí una ventana en el tiempo, y usted se puede encontrar a ese joven Juan Carlos allá. ¿Qué le diría a usted a ese joven? La verdad, pues teniendo en cuenta mis 27 años de servicio en la institución, que fueron mucho agradecimiento para la Fuerza Aérea, porque pues de allí me formé como una persona profesional. Tuve la oportunidad de vivir muchas experiencias, bonitas experiencias de aprendizaje, de lecciones personales, de muchas cosas que uno vive en este tiempo, donde pues tuve la oportunidad también de conocer a mi esposa, tener mis hijos. Entonces pues solo agradecimiento para la institución. Si tuviera la oportunidad de llegar nuevamente a ese sitio, le diría a Juan Carlos Casallas que no desistiera de ese objetivo, que era ingresar a la Fuerza Aérea, que tuviera el máximo de empeño para pasar sus exámenes médicos, para hacer sus exámenes de incorporación de la mejor manera posible, para que fuera tenido en cuenta y conformar ese grupo de hombres que conformamos el curso número 69 de suboficiales, y que es de un curso de excelentes personas a los cuales admiro mucho y los respeto demasiado por todo lo que le hicieron de aporte a la institución en este tiempo de servicio. Entonces solo apoyo moral y ético para que no desistiera en ese sueño de alcanzar todo lo que yo alcancé en la institución. Muchas gracias. Y sí, también tengo la oportunidad de conocer a sus compañeros de curso, hemos interactuado en muchos otros ambientes y sé lo profesionales y con el cariño que le han brindado a nuestra especialidad. Ya terminamos los dolorosos, ahora pasemos a los gozosos. La Reserva Activa, ¿qué es estar en la Reserva Activa? Pues a ver, la verdad es un cambio bien, en un principio lo ve uno como difícil, de que uno está muy compenetrado en la institución, digamos, uno toda su vida se mueve en torno a la institución, sus amigos, su grupo de amigos, digamos la vida social, etcétera, etcétera, y su trabajo, todo funciona en torno a la Fuerza Aérea. Una vez uno se retira, pues ya pasa uno como a esa parte de descanso, de estar en su casa, de disfrutar de su esposa, de sus hijos, y pues eso es muy importante, porque en muchas ocasiones uno no cuenta con el tiempo estando en la institución, no cuenta con ese tiempo de estar con ellos. De pronto, como siempre se ha hablado, que hay fechas, hay momentos, hay ocasiones donde uno no puede estar por razones del servicio. Pero estar ese tiempo ahorita es muy, muy, muy importante. Digamos, mis hijos aún están chicos, y pues la verdad disfrutar de ellos, de acompañarlos en su proceso de estudio, de su proceso deportivo, es lo que más me ha motivado, me llena de tener ese tiempo para ellos. Digamos, ya aporté al país, le aporté a la institución, ahora sigue mi familia, estar con ellos todo el tiempo dedicado a ellos, y pues la verdad es una paz interior que uno siente, y más aún cuando uno sale con la sensación del deber cumplido, de haberle aportado, haber puesto su granito de arena en la especialidad, en el área de operaciones, en la parte de paracaidismo, de todas esas cosas emocionantes y bellas que uno vivió en la institución, y ahora pasar a ese lado de estar con la familia, de disfrutar con la familia, de tener esos espacios, de poder viajar, de poder disfrutar, de estar en casa, que realmente eso es algo muy emocionante y que eso no tiene precio. Perfecto, Juan, muchas gracias. Yo creo que es una oportunidad que me da la institución y la vida de agradecerle ese trabajo. Es conocedor de primera mano de esas capacidades, y debería hacerle una invitación, que yo sé que le va a gustar. La idea es que dentro de muy poco tengamos nuestro centro de instrucción en caída libre de investigación, o nuestro túnel de viento,
en lo que las puertas estarán abiertas para esas personas que aportaron desde un inicio a nuestro equipo de paracaidismo militar Águila de Gules y a nuestros paracaidistas militares, para invitarlo a que nos acompañe, a que sea partícipe de los logros que puede que este resultado no sea directamente, pero las tareas que usted cumplió ayudaron a que este sueño se hiciera realidad. Ok, perfecto, mi coronel. Muchas gracias por la invitación y claro que sí. Ahora ya que cuento con más tiempo, podemos ir allá a ir a hacer unos salticos, para que nos dejen abierta la puerta de unas horitas Vamos a mirar. Solo horitas. No, sí, la verdad, muchas gracias por la invitación y sé que sí que cada uno en su momento hace pinitos y hace ciertas cosas que finalmente es para unos objetivos muy grandes que veo que los están plasmando y eso me parece muy interesante. Listo, Juan, y para cerrar, un mensaje a nuestros oficiales, nuestros suboficiales que nos están escuchando de nuestra especialidad de seguridad y defensa de bases. ¿Qué le quiere decir el día de hoy? Pues el mensaje es primero de que quieran mucho la institución, amen su especialidad, amen lo que hacen, siempre da sus frutos y yo sé que cada uno en su área, en su dependencia, en la unidad que se encuentren, pues lo está haciendo de la mejor manera, y pues sigan con esas convicciones, sigan con eso, dándole esos frutos a la especialidad que finalmente redunda en la institución y en el mérito personal y la sensación que uno tiene como persona y de los logros personales que uno tiene, que digamos, a mí me sucede, digamos que todo lo que hice en la Fuerza Aérea es muy motivante poderle contar a mis hijos y decirles esas experiencias que yo viví y mostrarles todo lo que yo hice y ellos se sienten muy orgullosos del papá que tienen. Y que el tiempo se pasa muy rápido. Estaba acordando ahorita cómo era el carro que usted tenía allá, un Toyota rojo, ¿cómo era? Ese era un carrito rojo que... Daihatsu rojo. Un Daihatsu rojo que era el de los ricos de la base de Mauricio porque nadie tenía carro. Era de los pocos que tenían, yo tenía una moto. Y acá en esa época Cabo, porque era Cabo todavía, Cabo Casallas tenía un Daihatsu rojo y pues obviamente era artillado el Daihatsu rojo ahí con esa parte. Entonces, Juan, gracias el día de hoy, gracias por contarnos la historia. Gracias por evidenciar que los hombres y mujeres de la especialidad de seguridad y defensa de bases realizamos actividades paralelas, no solamente no solamente es paracaidismo, no solamente es ser militar, no solamente es hacer evacuaciones, no solamente es hacer contratos, no solamente es manejar un taller de paracaídas. Eso nos evidencia el potencial que tenemos como personas de seguridad y defensa de bases. Gracias por compartirlo con nosotros. Esta es su casa, siempre será la especialidad de esa casa que usted ayudó a construir. Para nuestros oyentes, cualquier idea o simple comentario que quieran tener, estamos atentos en el correo luis.rinconte@fac.mil.co a escucharlos, a comentarlos y a seguir visualizando esas historias que día a día generan y van formando el futuro que esperamos cumplir con nuestra especialidad de seguridad y defensa de bases. Gracias a todos.